Otra de las preguntas, y vamos a ella, es por qué sería necesario ir a controlar si existen diferencias en los horarios de las comidas entre los fines de semana y los días de día, ¿vale? En el momento que os encontráis con el resultado de los 3 tiempos, donde hay un desfase de 2 horas o más, tenéis que empezar a controlar de manera más en profundidad pues, los horarios que esta paciente tiene de las comidas entre semana y los fines de semana, para cercioraros y, si es así, que no haya un jet lag, un jet lag alimentario, ¿no? Un desfase que esté provocando problemas a nivel metabólico entre semana con respecto a los fines de semana, ¿vale? Estas son los horarios de las comidas y del desayuno, media mañana. El desayuno, prácticamente, bueno, ella se tomaba su café, lo tomaba con bebida vegetal, pero le metía un poco de azúcar. Después, ¿qué pasaba? Que acumulaba, empezaba con hambre a media mañana, empezaba el picoteo, comía a las 2 y la cena la hacía a las 9:30. Pero los fines de semana se acostaba más tarde, se tomaba solo el café sobre las 11, a la 1 salía, se tomaba el aperitivo y demoraba todavía más la comida, a las 3:30. Ya vimos que el tejido adiposo tiene un reloj bien caracterizado y cómo a partir de las 2 toda la funcionalidad del tejido adiposo empieza a enlentecerse, y vimos también cómo comer y cenar tarde va a provocar una mayor insulinoresistencia, una mayor propensión a obesidad, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto hay que controlarlo, hay que modificar los horarios de las comidas, obviamente siempre intentando ver cuáles son las limitaciones del paciente, porque no hay horarios perfectos si después ella no los puede acatar, ¿de acuerdo? Se acostaba, ojo que no lo he dicho, se acostaba a las 10, obligada prácticamente, con la obsesión de tener que levantarse pronto. Lo que hacía es obligarse a irse a la cama, donde ahí pues leía, veía la televisión, hasta que le entraba sueño. Entonces, uno de los problemas importantes que tenía a la hora de la calidad del problema de su sueño era que estaba asociando actividades que no eran la de dormir a la cama, y eso es una de las conductas compensatorias que los pacientes con problemas de sueño tienden a hacer para paliar este déficit de sueño que van acumulando a lo largo de la semana. Pero lo que hace es contraproducente, porque al final lo que hacen es cronificar todavía más esta tendencia, ¿no? Nunca debe irse el paciente a dormir sin sueño. Es necesario, sí, fijar una hora fija de despertarse, tanto las entre semana como los fines de semana, ¿vale? Y se pueden utilizar también anclajes temporales usando también la comida, ¿de acuerdo? Porque vimos cómo la comida actuaba como señal de sincronización con, sobre todo, los órganos periféricos asociados al sistema gastrointestinal, y hablamos también de la existencia de este reloj alimentario, ¿de acuerdo? Entonces, esto va un poco en la experiencia, pero yo simplemente lo que quiero es transmitiros la facilidad de usar ese tipo de test y en caso de este desfase, ir a controlar seriamente los horarios de las comidas de los pacientes, ¿vale? Y intentar homogeneizar los horarios que tienen entre semana con respecto a los fines de semana, ¿vale? De modo que este es el horario que ella tenía actualmente al ir cuando pues la nutricionista derivó a este estudio de cronobiología. Es verdad que estando asociado a un problema de sueño, yo os he marcado solo esos test que se rellenan online, pero que están dando datos subjetivos, ¿de acuerdo? Este caso se completó con un estudio más exhaustivo de calidad de sueño, donde se monitorizó a la paciente durante, me parece que fueron 10 días, con toda una serie de variables, con un dispositivo en muñeca, y ahí tuvimos toda una serie de datos objetivos desde calidad de sueño, profundidad del sueño, latencia, hora de despertar media, actividad, exposición a luz, y nos sirvió un poco para completar toda la actuación. Simplemente aquí, por tiempo, pues nos hemos centrado en lo que es pues los cambios que se hicieron de manera puntual en nutrición, a nivel de crononutrición, pero esto está sustentado sobre un test un poco más profundo, ¿vale?
pero en vuestra práctica sencilla y de ir a controlar sencillamente y rápidamente esta información, pues os puede valer perfectamente, ¿vale? ¿Qué se hizo? Pues consensuar con la paciente, flexibilizar el horario laboral para virarlo a un horario más adecuado a su biología, ¿vale? Lo que se le preguntó es si podía flexibilizar y entrar al trabajo más tarde, de tal manera que ella pudiera dormir 2 horas. Haciéndola dormir 2 horas todos los días, lo que se hace es que se tampona o se intenta reparar el que ella se acueste el fin de semana, se levante más tarde, porque lo que está haciendo es acumular un déficit de sueño constante a lo largo de los días de la semana que por fuerza tiene que recuperar entre los fines de semana, ¿no? Entonces, eso es lo que provoca el desfase también en las comidas, ¿no? Entonces, es necesario, antes de ir a estipular los horarios de las comidas, ir a actuar sobre este tema del levantar y el acostar. Entonces, vosotros nunca podéis estipular un horario fijo de dormir, ¿vale? Pero sí un horario fijo de levantarse, pero siempre que el paciente lo acepte, ¿de acuerdo? Explicándole los motivos y la influencia que esto supone, ¿no? Se establece, como os decía, un horario fijo de despertar a las 8, tanto entre semana como los fines de semana. Esto puede ser bastante difícil de entender para los pacientes, ¿vale? Pero hay que explicarle con fundamento, por ejemplo, el test de calidad del sueño, el que mide 9 días, sirve muchísimo también para motivarles, porque ven qué es lo que hacen entre semana, día y noche, con toda una serie de variables, la exposición a luz, la actividad, la temperatura corporal, que es un marcador de tiempo interno, etcétera, ¿no? No se le fuerza a desayunar, ¿vale? ¿Por qué? Porque ella se levanta sin hambre. Se levanta a las 8 y lo único que le apetece es ese café. Pero es contraproducente no desayunar, ¿no? Porque después ella acumula hambre que provoca ese picoteo, ¿no? Entre semana. Ya estuvimos hablando, y es una de las preguntas también que se hacen, que os hago, es sobre la posibilidad de éxito, del éxito que tendríamos al pretender introducir el desayuno en esta paciente, ¿vale? Vimos que había una heredabilidad en los horarios de las comidas, ¿no? Y que el horario más fácil de cambiar era el horario de la cena, porque está supeditado a una influencia absolutamente social cultural. Pero el desayuno es el que mayor componente hereditario tiene, ¿vale? Entonces, aquí es importante diferenciar si estamos ante un paciente que no desayuna por hábito o que no desayuna porque realmente pues es que no tiene hambre y no está preparado su metabolismo para desayunar en ese momento. No hay que forzar, ¿vale? Lo que hay que intentar es entender la situación y poco a poco ir viendo cómo va evolucionando el paciente. Se pueden hacer varios cambios. Primero, el azúcar con el café, fuera. Se puede ir disminuyendo la cantidad de leche vegetal que toma con el café, que es lo que se hizo, para ir acostumbrándola a que vire y tome el café solo, principalmente porque el café solo sin azúcar no va a romper el ayuno. Entonces podemos intentar meter la ventana de alimentación de tal manera que se cumplan estas 12 horas de ayuno si ella está, por ejemplo, yéndose a dormir en torno a las 10 y se está levantando a las 10, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Pues ir, obviamente que el café sea eco, que intentar virar poco a poco el hábito de tomarlo, ya os digo, solo y sin azúcar, para después, ¿vale? A media mañana intentar, sí, acostumbrarla a que desayune, a que haga una media mañana, ¿vale? Aquí las medias mañanas no lo hemos hablado en la charla, pero bueno, pues aquí, pues si estamos hablando desde el punto de vista cronobiológico, pues es bueno meter alimentos que sean ricos en tirosina, principalmente porque es el aminoácido que va a ser precursor de las catecolaminas, ¿no? Las que nos van a predisponer para la actividad. Es verdad que ya de por sí el fundamento de toda buena dieta es no usar o no ingerir alimentos de alto índice glucémico, pero más justificado aquí porque al introducir alimentos de índice glucémico alto lo que hacemos es derivar el paso de la tirosina a nivel cerebral de tal manera que se limita su síntesis
su derivación hacia la síntesis de catecolaminas, ¿no? Y sin embargo se derivaría hacia el ciclo de Krebs, ¿vale? Entonces, alimentos ricos en tirosina, pero con carbohidrato de lenta asimilación, ¿no? La comida, bueno, el horario ideal sería la 1:30, una, incluso un poquito más, tal y como vimos cuando hemos descrito el horario del tejido adiposo, ¿no? Y vimos que la mayor sensibilidad a la insulina ocurre en torno a las 12 del mediodía, ¿de acuerdo? Pero se intenta, obviamente no todo el mundo puede ni tiene hambre a esa hora, pero todo lo que no exceda de las 2:30 puede ser aceptable, ¿no? Intentando poco a poco hacer que esos horarios estén cada vez más adelantados, ¿no? Inicialmente entre semana es viable que ya coma a la 1:30. Los fines de semana, con el tema de que sale y que bueno, pues, normalmente va a comer fuera, bueno, pues se le consintió que comiera a las 2:30, viendo que no había un desfase muy elevado entre los horarios de entre semana y los fines de semana. Se mete una media tarde muy ligera, con fuente rica en triptófano, pero siempre esta vez lo podemos mezclar con un poquito una fuente de carbohidrato rápido, de rápida asimilación. ¿Por qué? Porque si metemos una fuente rica en triptófano, puede ser pues imaginaros una loncha o dos de pavo con una tortita de arroz, o un yogur vegetal con algo de fruto seco. Son fuente de triptófano que va a empezar a ser asimilado e ir hacia el metabolismo y la formación de serotonina y después de melatonina, que es la hormona del sueño. Y si le metemos un poquito de carbohidrato rápido, lo que va a provocar es que el triptófano que debe pasar la barrera hematoencefálica solo, no unido a albúmina, tenga mayor facilidad al no estar compitiendo con otros aminoácidos neutros. ¿De acuerdo? La cena se estipula a las 10 con el objetivo de que poco a poco intentar ir ligeramente adelantándola. Pero bueno, no sería una mala hora sabiendo que su tendencia era un poco vespertina, ¿no? Ojo con lo que dijimos también sobre el horario de las cenas, ¿de acuerdo? Donde em, la tendencia de esta paciente era a empezar a tener sueño un poco más tarde. Entonces se supone que el aumento o el inicio del aumento fisiológico de la melatonina, que ocurre más o menos 1 hora y media antes de que nosotros sintamos sueño, es la que debemos intentar que no coincida con la ingesta de la cena, porque vimos que la melatonina no se lleva bien con la insulina, ¿de acuerdo? Entonces, suponiendo que ella empieza a sentir sueño en torno dijimos que se estaba acostando sobre las 12, ¿vale? Las 10 todavía nos permitiría un horario de cena prudente, ¿de acuerdo?